Buenas tardes. Una banda que está agrupada en una extraña categoría de grupos con nombres de ciudad. O sea, bandas como Chicago o Boston es lo que tenemos en la agrupación Kansas. Que no es una One Hit Wonder, como muchos piensan por su chatarrita Dust in the Wind, sino una profunda fusión de elementos progresivos. Hoy con la historia de Kansas. Retro Vinil Venezuela, Extractor de Aire BE, Radio Ashram, Hogar de Emprendedores, Gabriel Guerra, Artesano del Rock 30054, presentan El Artesano de la Música, donde musicalizamos el ambiente reciclando sonidos y recuerdos desde sus raíces en este programa en el que apoyamos el uso de la música en su formato físico, vinil, CD, DVD. Por eso ellos son los verdaderos invitados y protagonistas de este programa. Suscríbete a mi canal Artesano del Rock en YouTube y dale me gusta a los videos. Ahora vamos con un poco de música. Si estás escuchando el video de YouTube, puedes ver el link en descripción de las canciones para escucharlas en orden. I Can Tell You, Down the Road, y ya volvemos con más del Artesano de la Música. Recuerden que Extractor de Aire BE es un patrocinante del Artesano de la Música. Extractor de Aire BE, ventilar es prevenir. Para entender los orígenes de Kansas, lo voy a explicar de esta manera. Kerry Livgren, guitarrista y tecladista, y su banda Saratoga se fusionaron con la banda de rock progresivo White Clover, que incluía al baterista Phil Earhart y al bajista Dave Hope. Ellos escogieron Kansas como su nombre. Al año siguiente, Earl y Hope se salen y reagrupan White Clover, mientras Livgren y Kansas siguen con otros músicos en una formación conocida como Kansas 2 o Protocol. En Inglaterra, White Clover consigue un contrato de grabación con la disquera de Don Kirshner, que él era productor de Monkees y de Animals, entre otros, de Archie, disculpen, entre otros, donde reclutan nuevamente a Livgren y retoman el nombre de Kansas, quedando finalmente formada por Livgren, Earl Hope, el tecladista Steve Walsh, el violinista Robbie Steinhardt, estos dos últimos actuando como vocalistas principales, y el guitarrista Rick Williams. Su primer disco homónimo es de 1974 y reúne material de ambas bandas, de White Clover y Kansas. Los temas de Livgren eran más densos y profundos que los escritos por Walsh. Livgren por lo menos buscaba inspiración en obras literarias como Hermann Hesse en el caso de la canción Journey o Maria Burno. También buscaba inspiración en óperas de Puccini y otras cosas de ese estilo. El álbum tuvo un tope en la lista del puesto 174 en los Estados Unidos y produjo dos sencillos que no entraron a las listas: Can I Tell You, que escuchamos hace poco, y Lonely Wind. El disco es producido por Gary Wally Gold, que venía de trabajar para Tony Bennett o Barbara Streisand. Su portada tiene un detalle del mural El Tragic Prelude de John Curry. Ese es un mural que está ubicado en el Capitolio de Kansas, donde aparece el abolicionista John Brown. El segundo disco es Songs for America, de 1975. Ya tiene dos canciones de más de 10 minutos. Una de ellas, la de título, Song of America, que fue cortada a 3 minutos para su versión en single. Mejoró las ventas, logrando un puesto 57 en los Estados Unidos. Tuvo la colaboración del Nobel productor Jeff Glickman. Y el tercero es Maske, que es de finales de 1975, el mismo año. Logró un puesto 70 con ventas discretas hasta el momento. Pero estos primeros 3 discos
Más tarde se impulsarían sus ventas con el éxito de los siguientes discos, llegando en algún momento cada uno de estos 3 discos a certificaciones de oro. Ahora vamos a escuchar un par de canciones, link en descripción, la famosísima baladita Dust in the Wind y Carry on My White Yard Song. Y ya volvemos con más del artesano de la música. Recuerden que este programa es patrocinado por Retrovinil Venezuela. Retrovinil ZLA, los artesanos del vinil art. Seguimos con Kansas. Leftover Tour de 1976. Es el disco más exitoso de la banda, logrando hasta 5 discos de platino y escalando hasta el puesto 5 en los Estados Unidos. Con predominancia de los trabajos profundos de Livgren, también influyó el ambiente del estudio in the Country, así se llamaba, ubicado en medio de un pantano, aislado de la ciudad, entre caimanes y mosquitos. Su hit Carry on My White Yard Song, que comienza el disco y la escuchamos hace poco, es la continuación de la última canción del disco Maske, o sea, el disco anterior. Tiene un puesto 11 como single, y donde también destacan The Wall y Magnus Opus, entre otros. La portada es diseñada por Trond Drennon y la ilustración de Dave McMaken. O sea, Dave McMaken es un ilustrador que él, entre otras portadas que hizo, fue Overnight Sensation de Frank Zappa. Luego viene el disco Point of No Return de 1977, que se comenzó en el mismo estudio, ese estudio en The Country, pero una falla técnica los hizo cambiarlo. Aunque Steve Walsh participa en el disco, está medio ausente, porque estaba entusiasmado con su carrera en solitario y la participación que tenía en los discos de Steve Hackett, el guitarrista Steve Hackett, que era el guitarrista de Genesis en sus discos de solista. En un momento, Livgren estaba haciendo un ejercicio con sus dedos en su casa con su guitarra acústica y su esposa, al escucharlo, le recomendó usarlo en una canción. En eso se convierte el intro de Dust in the Wind, su más grande éxito, que fue puesto 6 en el Billboard Hot 100 como single. Como disco fue puesto 4 y 4 discos de platino. La portada es del ilustrador de la revista Playboy, Peter Lloyd. En ese momento editan un disco doble en vivo titulado Two for the Show, producido por ellos mismos. La portada nos muestra a 2 empleadas de limpieza viendo el folleto del concierto después que se ha acabado. Y un disco, bueno, en vivo, que subió al puesto 32 del Billboard 200, siendo certificado como disco de platino. Luego de ser nombrados embajadores de buena voluntad por la UNICEF, sale Monolith de 1979, que es producido por la propia banda, y aunque llegó al puesto 10 de Billboard, lo consideran una decepción comercial, ya que sus singles rondaron los puestos 30 y 50. Al principio de la gira se incluye el disco completo en el concierto, pero al final de la gira ya solo cantaban la mitad de los discos del disco, de las canciones del disco. De hecho, en las giras de los años 80 se excluyó totalmente el material de este disco, que llegó a estatus de platino en los años 90. Esta condecoración de disco de platino que se le dio al disco Monolith está exhibida en el Museo de Historia de Kansas, o sea, de la ciudad de Kansas, no de la banda Kansas, ya que fue donada por Livgren. Y aunque no me parecen malos resultados ni un mal disco, lo que pasa es que se esperó demasiado de él. Audiovisions, el siguiente disco de 1980, ya tiene clara la influencia del cristianismo de Livgren en la canción Hold On.
single top 40. Como disco fue puesto 26 y certificación de oro. Hope también tomaría la fe cristiana. Ahora los conciertos incluyen material de los discos de solista de Livgren y de Walsh. La portada es de Peter Lloyd, que hizo una portada anterior también de la banda. Y en ese momento Steve Walsh deja la banda para formar el grupo Streets, siendo sustituido por John Elefante, que venía de una banda familiar, Brotherhood. Curiosamente, Elefante también es cristiano. Otros aspirantes fueron Warren Ham de Blood Rock, Ted Nelly, que participó en la ópera rock Jesucristo Superstar, Michael Gleason, que es un músico de la banda de Livgren, y hasta Sammy Hagar. Ahora vamos con un poco de música. Vamos a escuchar una canción, No One Together, link en descripción. Ya volvemos con más del artesano de la música. Y seguimos con Kansas. Vamos por el disco Vinyl Confessions de 1982, donde ya dejan totalmente claro su cristianismo con letras directas sobre la Biblia, llamando la atención de la comunidad cristiana y trayendo nuevos oyentes, al punto de ser nombrados como álbum del año por CCM Magazine, una revista cristiana, pero consiguiendo reseñas negativas hacia el enfoque de sus letras por la crítica normal, pues, de las revistas especializadas normal de música. Cuenta con la colaboración en los coros de Roger Taylor, baterista de Queen. Tiene una portada diseñada por Tom Drennan y fue puesto 16 en el Billboard 200. Y bueno, el single Play the Game Tonight fue puesto 17, o sea, como single. Luego viene Drastic Measures. Fue lanzado en 1983. Para ese momento, Steinhardt no soportó a los fanáticos cristianos de la banda y se retiró. Elefante compuso gran parte del material, con un sonido parecido al de Foreigner o Journey. Y fue comercialmente el punto más bajo de la banda. Desde su primer disco solo fue puesto, desde el segundo disco solo fue puesto 41 y su single Fight Fire with Fire fue puesto 58, a pesar del video publicitario proyectado en cines durante el estreno de la película Rumblefish de Francis Ford Coppola. Esto, bueno, porque ellos tratan de hacer un disco comercial con todas las leyes de hacerlo comercial y resulta que no les va tan bien, entonces eso generó conflictos internos. Hope y Livgren se fueron para formar una banda llamada AD. De hecho, el logotipo de AD, lo vi, me sorprendió, es igualito al logotipo de AD, el partido político. Y Elefante se convirtió en productor de música cristiana, manejando bandas como Petra, entre otros. O sea, Petra es una banda cristiana muy famosa. En 1984 editan The Best of Kansas, logrando 4 discos de platino. La portada está llena de elementos de sus otros discos. Por lo menos este es el abolicionista John Brown. Por acá atrás sale el pájaro de Song of America. Este es el barco de Point of No Return. Aquí está la sombra del Monolith. Y la silla de Vinyl Confession, entre otros. De hecho, este disco tiene listas distintas entre el LP y el CD. Para ese momento, la banda se reestructura para el disco Power de 1986 con el guitarrista Steve Morse de Dixie Greggs y Steve Walsh, que se trae a Billy Greer de la banda Streets.
Los resultados son discretos, puesto 35 en el Billboard 200 y su primer single, All I Wanted, es puesto 19. Un disco producido por Andrew Powell, que es un ex músico de Alan Parsons Project y es productor del disco de Kick Inside de Kate Bush. El siguiente disco de Kansas es In the Spirit of Things, un disco conceptual de 1988. La idea de Rick Williams narra la historia de una inundación real que ocurrió en el pueblo de Kansas en 1951. El caso con este disco es que MSA Records dejó al segundo plano varios de sus artistas consagrados para promocionar a nuevos talentos como Tiffany, convirtiéndolo en un fracaso comercial, lejano, en el puesto 114 del Billboard 200, y de nada sirvieron las colaboraciones del superproductor estrella Bob Ezrin, creador de La Pared de Pink Floyd o Welcome to My Nightmare de Alice Cooper, ni la portada de Thor Thorgerson, el diseñador del grupo Hipgnosis, aunque musicalmente el disco tiene críticas positivas. En 1990, la banda tocó en el evento benéfico en California junto a Saga, Lou Gramm de Foreigner, Mr. Big y Kevin Cronin de Reo Speedwagon, entre otros, donde Alec Lifeson, o sea, el guitarrista de Rush, se unió a ellos en el escenario, y luego Rush se presenta con Phil Earhart en la batería, a sustitución de Neil Peart. La incorporación de David Ragsdale devolvió los violines a la banda, porque se había ido Steinhardt. Esto fue necesario para volver a interpretar los clásicos más fielmente. También se ocupó de partes de la guitarra para suplir las faltas de Livgren o Morse. En 1995, la banda fue incluida en el Paseo de la Fama de Rock de Hollywood. Y en 1997, Steinhardt regresó al puesto de violinista. En 1998 sale Always Never the Same, un disco con viejos clásicos acompañados de una orquesta sinfónica, la Orquesta Sinfónica de Londres, y Somewhere to Elsewhere del año 2000 viene a ser su último disco, Elsewhere, Somewhere to Elsewhere del año 2000 reúne a los miembros originales, girando en el tour Masterwork junto a Yes. Su último disco fue la ausencia de la presencia, The Absence of Presence, de 2020. Ahora vamos a escuchar un par de canciones, Anything for You y Windows, y ya volvemos con más del artesano de la música.